Hoy, bueno, parece que el tema de este mes ha despertado muchísimo interés sobre el análisis de riesgos sectoriales y contamos para ello con nuestro experto Miquel Aguirre, habitual en los webinars, que nos va a presentar una panorámica internacional. Y luego tenemos al economista de COFACE, Bruno de Moura, que va a hacer una perspectiva sectorial ya más centrada en España. Así que, sin más dilación, voy a dar entrada a Miquel y solo recordaros que si queréis hacer preguntas las haremos al final. Tenéis un chat normalmente en el lado derecho de la pantalla y transmitiremos las preguntas al final. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Pues... ¿Qué tal? Buenos días a todos los asistentes al webinar y muchas gracias por sacar parte de vuestro tiempo para compartir con nosotros las inquietudes de cómo está el mundo y cómo está España. Bueno, hoy tengo el placer de compartir este panel con Bruno, que es economista jefe para España, que lo que va a dar en la segunda parte es una visión sectorial sobre España, que seguro que será de vuestro interés, y lo que vamos a hacer en la primera parte, en la que me voy a encargar yo durante unos minutos, es precisamente dar una visión a nivel global, cómo está la situación económica a nivel internacional. La verdad es que hoy es 11 de noviembre, 11 del 11, quedan 40 días para que acabe el año. La verdad es que el año de la pandemia fue el pasado. Este año era el año de la recuperación y sería interesante pues, pensar qué es lo que aparentan los grandes bloques que se presentan ante el nuevo ejercicio, que todos confiamos que sea mejor que este. Una de las cuestiones que es relevante poner encima de la mesa es, perdonar que cada vez, a ver, un segundín solo, que tengo, ya está. Uno de los temas que es bastante importante es cuando hablamos de los datos de crecimiento del mundo, yo creo que lo que seguro que os preocupa a todos vosotros y lo que le preocupa a toda la gente es la tendencia. O sea, porque al final una de las cuestiones que es importante es que el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, esta misma semana ha dicho que los datos de crecimiento del 2021 ha dicho que son el 5,9%. De ahí que estéis viendo pues, en el primer párrafo que estemos hablando en COFAS que el crecimiento esperado para este año es del 5,6 o el 6%. Pensar que hay un decalaje importante entre la información. Normalmente los datos que se dan del mismo año son previsiones que al final, pues hasta creo que 2 años vista no tendremos datos definitivos. Así que una de las cuestiones que es relevante es que pensemos que en el año 2020 tuvimos la mayor recesión en 80 años, que el Producto Interior Bruto a nivel mundial tuvo una contracción que fue del 3,5% y que este año, lógicamente, en el 2021, que ha sido el siguiente, lo que ha habido es un gran rebote. Una de las cuestiones que es relevante es que ¿cuál es la asignatura pendiente de este gran rebote? Bueno, claramente Europa se está recuperando, Estados Unidos se está recuperando, China está empujando fuerte, pero una de las cuestiones que es relevante poner encima de la mesa es que en países de mercados emergentes y en desarrollo, pues los niveles de vacunación son muy inferiores a los que nos estamos acostumbrando ya en países de la OCDE. Una de las cosas que es relevante es que pensando que en el 2022, y lo vamos a ver también en la siguiente transparencia, parece que va a continuar este crecimiento, nos vamos a encontrar globalmente un 2% por debajo de las previsiones que teníamos pues, a principios del 2020, lo que era pues, el pre-COVID, ¿no? Y una de las cosas que es relevante es que la renta per cápita, que al final estamos hablando del Producto Interior Bruto dividido entre el número de habitantes, no se habrá recuperado totalmente en 2/3 de los países emergentes, con el impacto que puede tener desde el punto de vista social, político y económico. Hemos hablado a nivel de economía, a nivel de lo que puede ser el Producto Interior Bruto a nivel mundial, y ahora estaría el comercio mundial. Yo creo que si en COFAS hacemos algo muy bien es, desde luego, apoyar a los exportadores e inversores en toda su expansión internacional y tenemos que tener en cuenta que si echamos la vista atrás, los últimos 30 años, ¿cómo se ha salido de las crisis? Pues normalmente se ha salido de las crisis a través del comercio internacional. Pero una de las cosas que es relevante es tener en cuenta que a pesar, una vez más, del gran rebote en el comercio internacional que hay previsto para el año 2021, según la Organización Mundial de Comercio, que es del 8%,
tras una caída del 5,3, es decir, en el 2020 se cae un 5,3, en el 2021 se crece un 8% sobre el año anterior. Una de las cosas que es importante es que el objetivo de previsión que tiene el comercio mundial en el 2022, dentro de 40 días, es de un 4%. Es decir, hay una cuestión que sería importante que seamos todos conscientes, es que la crisis subprime, las .com, la de principios de los 90, insisto, salíamos de las crisis vía comercio internacional. El comercio internacional va a seguir siendo fundamental en nuestras vidas, pero una de las cosas que tenemos en el ejercicio que va a empezar dentro de 40 días es que el crecimiento mundial va a superar en un momento dado a lo que puede ser el crecimiento del comercio mundial. Es decir, se ha roto una tendencia en lo que siempre sucedía, que era que el comercio mundial superaba al crecimiento económico mundial. ¿Por qué puede ser? Pues es algo que va a salir en mi presentación, que Bruno luego lo contará en el caso de España, y creo que si alguien quiere hacer una pregunta, pues encantado de debatir sobre ello en la parte de preguntas, pero está claro que hay algunos hechos como un exceso de oferta y un aumento de la demanda de algunos productos que ha hecho escasez, por ejemplo, en los semiconductores, el alza de precio de los containers, como en esta foto que estáis viendo, de las materias primas que hacen que sea más caro el transporte. Al final, la economía, esto parece que todo es como algo ajeno a nivel macroeconómico, pero tiene que ver con nuestro día a día, y si al final al transportista, hoy se anunciaba una huelga de transportistas a nivel nacional para antes de Navidad, si al transportista le sale más caro el transporte, le sale más caro las materias primas, tiene que tener claramente un impacto en el comercio mundial. Y lo que parece adivinarse es que ese teórico crecimiento para el año en curso, insisto, estaría en torno al 4%, que es un dato muy sólido, pero insisto, por contraponerlo con el 5,6% del Producto Interior Bruto mundial. Avanzando, una de las cuestiones que es relevante, estábamos comentando, veis todas las transparencias hechas por el Departamento de Economistas de Ecofast, pues lógicamente vienen las fuentes para que tengáis acceso a donde sacamos los datos. Y una de las cuestiones que es relevante es que, bueno, pues existe lo que se llama la página web Our World in Data, que si pones vaccination, Our World in Data, puedes ver perfectamente cuál es la evolución al final de la vacunación a nivel mundial. La verdad es que lo actualizan con un plazo mínimo de una semana. Una de las cuestiones que es bastante importante es que se dice ya que un 50% de la población mundial ha recibido por lo menos una dosis. Y el lado positivo, estando a nivel de emitiendo este webinar desde España, es que la Unión Europea está liderando claramente lo que es la vacunación a nivel mundial, pero una de las cuestiones que sería bastante relevante es tener en cuenta, lo veis aquí en el lado izquierdo de la gráfica, cuando estamos hablando de vacunación completa, hay en países de África subsahariana, países con renta per cápita baja, que el nivel de vacunación todavía no ha llegado ni al 10%. Entonces, una de las cosas que es bastante importante, porque hay que decir, si os dais cuenta, se dice que una de las razones por las que existió esta pandemia en el 2020 fue la facilidad de viajar que tenían los ciudadanos chinos. En marzo del 2020 estaban celebrando el nuevo año chino, con lo cual hubiese sido difícil que hace, pues evidentemente, siglos, si esta pandemia hubiese llegado a tantos países como llegó de una forma tan rápida. Pero dicho de otra forma, ahora que estamos contando con la vacunación, y es algo muy positivo, hay que tener en cuenta que vivimos en un mundo globalizado de 7.000 millones de personas, y si en algunos países el índice de vacunación es inferior al 10% y viajan o se trasladan a países con un alto nivel de vacunación, pues quiero decir que podría darse el caso que habría, aparte de variantes nuevas, podría haber nuevos contagios. De todas formas, quedémonos con el lado positivo. Emiratos Árabes siempre ha estado en la cabeza, entre los 3 primeros en nivel de vacunación, y el segundo gran grupo pues es importante Europa, y la verdad es que España siempre aparecemos en la cabeza del nivel de vacunación. ¿Por qué se ha producido la recuperación? Pues a pesar de que en esta transparencia ponga arriba los Estados Unidos encabezan la recuperación, esta transparencia y la siguiente, que son muy similares, me gustaría simplemente señalaros que esa raya naranja que aparece
creciendo por parte del 108% del PIB en el tercer trimestre del año 21, es decir, teniendo en cuenta lo que es cómo estábamos a finales del 19, es decir, pre-COVID, cómo estamos ahora mismo, pues una economía que está muy fuerte y funcionando de una manera muy importante es la China, que es esa raya naranja que está ahí. Está claro que hay algunas sombras, a todos nos viene ahora a la cabeza la situación de Evergrande y lo que ha sucedido con el default del vencimiento que tuvo al final en septiembre del 2021, que al final se ha producido en octubre del 2020, y el impacto que puede tener en otro tipo de empresas que siguen al sector inmobiliario. Pero es verdad que China está sirviendo de gran arrastre a lo que es la economía mundial. En esta transparencia, la única raya que ha desaparecido es la de China. Entonces, al desaparecer China, lo que os encontréis con delante es que la raya que aparece por encima de las otras es la púrpura, la de abajo, que es Estados Unidos. Bueno, la de abajo porque es el país Estados Unidos que aparece con púrpura. Pero es señalar que, una vez más, Estados Unidos se encontraría con un dato de crecimiento económico superior al que tenía en el cuarto trimestre del 2019. Es decir, habrían recuperado ya una situación pre-COVID. Importante, insisto, con Bruno tendréis una visión mucho más clara, pero mirar en España, que es la raya pues color cobre, o por decirlo de alguna forma, que es la última. Entonces, ¿dónde estábamos en el 2019 y dónde estamos ahora mismo? Insisto, esto lo ampliaremos precisamente en la segunda parte del seminario. Entonces, ¿cuáles son los dos efectos arrastres en la economía mundial en el 2021? ¿Cuáles han sido y cuáles aparentemente van a ser en el 2022? Pues claramente la economía china y la economía de Estados Unidos, y fruto de ello es precisamente el efecto arrastre que ha tenido en el precio, en la demanda de, por ejemplo, los containers, sobre todo desde Asia. Dos apuntes que queremos señalar, o es importante que tengamos en cuenta a nivel de Estados Unidos, cuestiones que ya hemos dicho en otros seminarios, pero la verdad que conviene no olvidar es, primero, que Estados Unidos en un momento dado sigue produciendo un cuarto del PIB mundial, 88 trillones de dólares, estamos hablando de datos del 21, es bastante importante, 24,42% del PIB mundial. Estamos hablando de una economía de 350 millones, con lo cual es interesante porque Estados Unidos una y otra vez se convierte en una economía muy resiliente en la cual al final existe una demanda y un consumo muy relevante. Poner encima de la mesa que en Estados Unidos, como ya hemos comentado también en ocasiones, los que sean seguidores de estos seminarios con continuidad, pues existe un porcentaje, por ejemplo, de 30 millones de personas sin seguridad social, que, por ejemplo, en lo que es la sociedad europea, en lo que serían los países del euro, sería totalmente inaceptable. Entonces, es una economía muy dinámica, se recupera muy rápidamente las crisis, a principios del 90 estaban en pleno empleo, vuelven a tener unos datos que son pre-COVID, fantásticos para ellos y para la demanda norteamericana, siempre con las características, vuelvo a decir, de lo que es la primera economía del mundo. ¿Cuál es la otra cara de la moneda a nivel de Estados Unidos? Pues es la siguiente gráfica, que creo que se ve también bastante claro. Es que cuando estamos hablando de los países que tienen el mayor volumen de deuda del mundo, con datos del 2021 del Banco Mundial, Estados Unidos tiene el 31,8% de la deuda mundial. Es decir, es un país altamente endeudado. Las posibilidades de insolvencia en la primera economía del mundo es algo que no computan, es algo que no pensamos sobre ello, pero una cosa está clara, es que el importe de la deuda hay que devolverla. Al final, a los prestamistas hay que devolverla al coste que se haya fijado cada tipo de deuda. Entonces, estamos hablando que nos vamos, un tema importante a nivel de lo que es el porcentaje PIB mundial, con Estados Unidos como la primera economía del mundo, pero también que el 31,8% de lo que es la deuda a nivel mundial está en ese país. Señalar, porque veis a la derecha, y insisto que en España yo creo que se utiliza mucho, aunque son datos a la derecha del 2017, que Japón tiene una deuda sobre PIB del 238%, y como veis en el círculo, el 18,8% de la deuda mundial. Se pone siempre como ejemplo Japón para pensar que, bueno, no hay que preocuparse.
Es interesante, bueno, pues que una de las cuestiones que ponemos y hacemos hincapié muchas veces es que la deuda de Japón está en manos de los japoneses, es una deuda interna. Es decir, con unos tipos de interés desde hace 30 años en casi, bueno, en cero. Una de las cosas que suceden, dicen que son un país muy patriótico, al final cuando el país necesita dinero se lo pide a sus ciudadanos, a sus empresas y lo compran. Es un tema muy importante porque una de las cosas que se ha hecho últimamente en la Unión Europea, bueno, últimamente llevamos ya años, es que el Banco Central Europeo compra masivamente las emisiones de deuda, por ejemplo, que hacemos desde España. Si eso dejase de suceder, pues habría que vender esa deuda en los mercados internacionales a un coste financiero que habrá que ver si se puede asimilar o no. Así que es interesante, grandes economías tiran fuerte si ese crecimiento se está haciendo a través del endeudamiento. Todo el mundo está de acuerdo en que la deuda en el año 2021 ya no significa lo mismo que el año 2012, cuando Draghi dijo que haría todo lo que fuese necesario para mantener el euro, pero es cierto que esa deuda, insisto, sigue estando ahí para futuras generaciones. Como hemos comentado antes, pues una de las cosas que ha sucedido es que al final la recuperación mundial basada en el crecimiento chino y norteamericano lo que ha traído es, no sé si nos damos cuenta, pero el año pasado cerramos las fábricas. Las fábricas durante un periodo largo, 100 días están paradas, de repente tienen que reactivarse. Una de las cosas que sucede es que en esa reactivación hay empresas que no recuperan su capacidad inicial o hay empresas que tardan en producir. Es decir, al final una empresa tipo siderurgia o tipo producción de aluminio tarda tiempo en ponerse en marcha. Con lo cual, al final, si la oferta de lo que pueden producir una vez que acabó el confinamiento es menor y lo que sucede es que la demanda de China, de Estados Unidos y de Europa y de países emergentes se ha disparado en el año 2021, nos movemos, insisto, en la situación que estamos ahora mismo, que es menos oferta, más demanda, subida de precios, la inflación. Entonces, al final estáis viendo con datos de octubre del 21, de izquierda a derecha, pues el precio del barril del dólar. Es curioso las dudas que había a nivel mundial sobre los países productores de petróleo, pues hace escasos 2 años, cómo ha rebotado con fuerza. Una de las cosas que es bastante importante es también cómo ha sido el rebote, que es la gráfica que tenéis a la derecha de Harpex Shipping Index, al final de lo que cuesta un container. Ayer mismo nos comentaban clientes de Cofas en un foro de clientes, valga la redundancia, disculpar, pues que el precio de lo que era un container de 100 pies se había triplicado desde junio del año 2021. ¿Por qué se triplica? Vuelvo a decir, porque hay más demanda que oferta y eso está afectando precisamente a los precios, a los que hay que añadir además el coste del carburante de mover la mercancía, que básicamente pues, se hace en barco, en transporte terrestre y en ocasiones en aéreo, pero todos ellos hoy por hoy para mercancías movidos con carburante en el cual los precios del Brent no han dejado de subir. Esa situación, en un momento dado de escasez de insumos, pues algo que llevamos oyendo y escuchando, ha podido, espero que no haya tenido impacto en alguno de los asistentes a esta jornada, pero es importante, es que lo que ha llevado es a una caída en, bueno, pues en la capacidad de producir semiconductores principalmente. Nos hemos enterado a raíz de la pandemia, lo mismo que hace un año nos enteramos que el 80% de los guantes quirúrgicos, los que usan los médicos, los que buscábamos durante la pandemia que no encontrábamos, el 80% se hacían en Malasia, un tema bastante interesante, muy lejos de nosotros. Pues una vez más, el poder de Asia, nos enteramos que los semiconductores, los dos principales países productores de semiconductores, al final, bueno, país, tenemos a Taiwán y tenemos al final, en un momento dado, a Corea. Con lo cual, una de las cosas que es importante es que hay una concentración muy importante de semiconductores en estos dos destinos y es interesante que, como estáis viendo en la gráfica izquierda, la raya azul es un cuestionario en Alemania, donde Cofas tiene un nivel de penetración muy importante, de cuál es la principal pega que tiene para las empresas en un país tan industrial como es Alemania. Y como veis, pues en muchos sectores de media sale un 64%. Lo que más les preocupaba en el tercer trimestre del año 2021 es las empresas lo que se quejan es de la escasez
de insumos, principalmente semiconductores, y hay que decir, para un país tan importante como Alemania, que también lo es en España, el tema de la producción de automoción, pues el efecto que tiene, lógicamente, bueno, todo tiene ahora mismo semiconductores, pero tiene un impacto muy claro en lo que puede ser la automoción y en lo que puede ser las líneas blancas, por ejemplo, los electrodomésticos. Decíamos antes que, lógicamente, si hay menos oferta y hay más demanda, lo que suele venir detrás es un aumento de precios, lógicamente, porque hay más compradores que vendedores. Y algo de lo que no estábamos hablando hace 3 meses y ahora está totalmente puesto a nivel mundial es de lo que se llama un problema de subida de precios e inflación. ¿Cuáles son los dos escenarios que manejamos? Pues es importante que el escenario 1 sería que la inflación es temporal. Así que una de las cosas que es importante es que, bueno, pues ha llegado de forma escasa pues la capacidad de producir o suministrar unos bienes en un periodo concreto, y eso lleva a que se recupera en el segundo trimestre del año 2022 y volveríamos a una situación pre-COVID. Esa es la mejor situación. ¿Cuál es la segunda situación? Pues la que tenéis abajo. En uno de los casos, y sobre todo centrándonos en Europa, que es importante, si la inflación es duradera, una de las cuestiones podría darse es que el Banco Central Europeo, ¿cómo consigue reducir la inflación? Pues consigue reducir la inflación teniendo lo que se llama política monetaria restrictiva. ¿Cómo se consigue restringir el dinero en circulación? Subir los tipos de interés. Es algo que aparentemente no está en la agenda, pero es algo que puede llegar a pasar, es ya una situación cierta. Si al final una de las cosas que sucede es que el Banco Central Europeo sigue diciendo que mantiene una postura relajada para seguir apoyando a la recuperación de las economías europeas, pues una de las cosas que va a suceder es que al final los inversores que compran deuda española o italiana o francesa pueden pedir una prima adicional porque al final si estás comprando algo a 100 en un país con una inflación del 5,5, pues necesitas un 5,5 de remuneración simplemente para que te quedes igual. Si no, al final la inflación lógicamente se comería lo que es el tipo de interés de rentabilidad que tiene ese bono, por ejemplo. También puede haber un posible incremento en la prima de riesgo país, sobre todo entre el conflicto que se da entre los que vamos a llamar en inglés, es una traducción literal, de los halcones de la inflación, que son aquellos países que combaten plenamente la inflación, tipo Alemania, con las palomas de la inflación, que son países mediterráneos en los cuales, bueno, pues la situación a subida de precios es más relajada. Hay que decir que en cualquiera de los dos escenarios, y lo estamos viendo, lo que estamos hablando es de una subida de tipos de interés. Y una subida de tipos de interés, pues lo que llevaría es que aquellos que estén endeudados, si no tienes deuda, lógicamente este no es un problema, pero es difícil encontrarse a particulares o empresas con cero deuda, cero apalancamiento, lo que conllevaría es una subida de los servicios del coste de la deuda para los países endeudados, para las empresas y para los hogares. Una de las cosas que es bastante interesante a nivel de tipos de interés es qué pasa en Europa, por qué pasa en Estados Unidos. Y una de las cosas que los mercados llevan comentando o se lleva anticipando en los últimos meses es precisamente a una depreciación de las monedas de los países europeos frente al dólar, lo veis en economías avanzadas. En el medio lo que estamos viendo es una depreciación de las monedas de los BRICS frente al dólar. Y en el último cuadro, en otros países emergentes, volvemos a tener la misma situación. Luego, si hay una apreciación del dólar, una de las cosas que se está anticipando es una probable subida de tasas en los Estados Unidos. La Reserva Federal ha dicho que no lo iba a hacer hasta el año 2003. El 2022, vuelvo a decir, está ahí a la vista. Vamos a ver lo que sucede porque, lógicamente, una subida de tipos de interés en Estados Unidos lo que podría conllevar detrás es una subida de tipos de interés también en Europa. Al final, estamos ya en las últimas transparencias. Lo que es importante es que pensamos que el repunte de la actividad, veis aquí que cuando hablamos del crecimiento mundial situamos a nivel de COFAS el 5,6, en la primera transparencia ponía 5,66, ese margen, ya digo, el Fondo Monetario, por ejemplo, ha dicho el 5,9, y para el año que viene un crecimiento en torno al 4,4. Es importante porque, insisto, la economía va a seguir rebotando, no con la fuerza de este año, debido sobre todo a que en el 2021 nos estábamos comparando con la gran cima de la mayor crisis de los 80 últimos años. Lo que podéis ver en el gráfico de la derecha
sobre todo si os fijáis en la raya azul, 2022 es la previsión de crecimiento para China, Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos, que son datos sólidos, sobre todo comparados con la raya naranja, que fue el año del COVID, pero como veis, globalmente, y solo hay casos como hay algunos casos como en el de Alemania o el de España, que se prevé crecer el año que viene más que este. Es importante que en el caso de Estados Unidos, por lo que se prevé para el año 2022, es que el crecimiento va a seguir, pero más moderado que en el año 2021. O sea, queremos con esa idea que el rebote continúa y la expansión económica continúa. Una de las cosas que también es bueno para todos los asistentes, para todos los clientes de Cofas, es que en muchos países, incluyendo el nuestro, pues lo que se ha hecho una prórroga de lo que eran las medidas de apoyo a las empresas. Estáis viendo 5 gráficos con muchas líneas, pero quedaros con la raya azul oscura. La raya azul oscura, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Y esa raya azul oscura son el número de insolvencias empresariales mensuales. Y es importante, similar, que en los 5 países que tenéis delante y los principales países de la OCDE, lo que se ha hecho ha sido atemperar y moderar en el año que sigue en curso, precisamente porque instrumentos como el ERTE o similares al ERTE en otros países europeos, que en todos existe, algo similar a lo que han sido los ERTE en España, siguen estando en vigor, con lo cual el impacto a nivel de las insolvencias sigue siendo moderado. ¿Cuál va a ser el futuro? Pues ojalá lo sepamos. Tratamos de, en estos webinarios mensuales, de dar una información por lo menos mensual de cómo lo vemos. Siempre es importante quedándonos en el dato positivo, que parece que el repunte económico va a continuar a pesar de estas incertidumbres de inflación, materias primas o coste del transporte. Hace 100 años se llamó los felices años 20, los locos años 20, y antes de que alguien hable de qué pasó en el 29, que hubo un crack, insisto, estamos en el 21. Nos quedan por delante todavía 8 años para llegar al 2029. Seguro que hemos aprendido algo del pasado para que no se repitan los errores, pero es interesante que una vez más también hace 100 años, después de la Primera Guerra Mundial, después de la gripe española, lo que vino fue un periodo de crecimiento muy amplio. Así que por mi parte, quedando en estas ideas a nivel de crecimiento mundial que continúa, el comercio que continúa creciendo el 4% menos que lo que era en el pre-COVID del índice de vacunación, como es tan importante en Europa, pues cualquier información que queráis lo podéis ver en coface.com y lo podéis ver en nuestra página también de Coface en España, de la clasificación de países, la podéis ver día a día cuando queráis, y como siempre pues acabo con la frase que trata de agrupar un poco lo que pienso que es el significado del seguro de crédito, que al final no hay exportación o no hay ventas si no se financia, sobre todo en países emergentes, y no hay financiación si no hay seguro, que es una frase de Rafael Martínez Cortiña, el antiguo presidente del Banco Exterior de España. Muchas gracias y doy paso por mi parte a Bruno Fernández. Gracias, Miquel. Bruno, te interrumpo 30 segundos porque hay gente que se ha ido incorporando al evento cuando ya habíamos empezado. Solo quiero recordar que si quieren hacer preguntas, que por favor utilicen el chat, que normalmente está a la derecha de la pantalla, y las hacemos después de que termine Bruno su presentación. Y gracias, Miquel, clarísimo, como siempre. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, sí, entonces ahora con este panorama mundial vamos a ver lo que pasa en España. Vamos a ver que hay temas que son exactamente iguales a lo que pasa en el mundo, obvio, como la subida de los precios, de los costes, pero también vamos a ver que hay algunas diferencias en términos de insolvencias, también del PIB, como ya lo habíamos visto en las dinámicas europeas, pero bueno, igual yo creo que lo que es importante es decir también que la palabra clave es la recuperación en el 2021. Lo que les muestro aquí es el mapa de las evaluaciones de riesgo país que proporcionamos cada trimestre y las actualizamos entonces cada trimestre. Y básicamente cuando llegó la pandemia, hemos bajado la evaluación de casi todos los países a nivel mundial, de 71 países, y de casi todos los países a nivel europeo. Excepto, por ejemplo, a Austria, a Grecia, a Finlandia, que eran países que no fueron así tan afectados durante la primera ola de la pandemia. Pero si no, habíamos bajado la evaluación de casi todos los
países. Ahora, en el tercer trimestre, publicamos entonces hace unas semanas este barómetro y como pueden ver, ahora es el momento de mejorar las evaluaciones. Mejoramos las evaluaciones de 26 países, entre ellos casi todos países europeos, es lo que ven ahí. Mejoramos, por ejemplo, la evaluación también de España. Lo que hay que decir aquí es que no es que mejoramos la evaluación y que se queda una muy buena evaluación. Volvemos simplemente a las evaluaciones de justo antes de la pandemia, de fines de 2019. Eso sí, justo antes habíamos, en los trimestres anteriores, habíamos mejorado la evaluación de países que estaban un poco más avanzados en el tema de la vacunación, que sea Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Israel, por ejemplo. Ahora es el momento de mejorar nuevamente, entonces, las evaluaciones de países europeos, por un tema más que nada de la vacunación, que pensamos que gracias al excelente proceso de vacunación en Europa este verano, vamos a poder pasar el invierno sin tener que implementar nuevas restricciones o restricciones fuertes a la actividad económica y que entonces este riesgo que nos ha llevado a bajar las evaluaciones de muchos países, bueno, esta vez pensamos que ese riesgo ya no es tan importante, pero eso obvio no significa que ya no hay riesgos o que los riesgos que hayan no son muy importantes, porque sí lo son y ya los vamos a ver. Pero entonces ahora vamos a tratar de entender lo que pasa en España y por qué España, como lo ha mostrado muy bien Miquel, entre esas dinámicas europeas está bastante abajo, está unos 10 puntos abajo de lo que era el PIB antes de la crisis. ¿Por qué? Eso lo vemos ahora cuando miramos por sectores. Lo que pasa es que hay sectores como la industria, bueno, la información, la comunicación o la agricultura que básicamente están casi ahí en el nivel anterior a la crisis. Entonces son sectores que le está yendo bastante bien. Pero como ven, hay sectores que realmente están todavía muy lejos desde el nivel anterior a la crisis, unos 20 puntos casi, que son la construcción, principalmente, de la cual vamos a hablar un poco más tarde, y más que nada del comercio, transporte y también hostelería. La hostelería, claro, que fue el sector que más se vio afectado por las restricciones en el momento de la pandemia y que, obvio, necesitó mucho tiempo para que se levanten esas restricciones, que fue hace poco en diversas comunidades autónomas. Y claro, también lo más importante capaz, cuál es la diferencia entre España y el resto de los principales países europeos, es la dependencia hacia el turismo. Y claro, ese es el factor principal que explica por qué España está abajo de los otros. Y vemos a la derecha el por qué. Básicamente, el turismo ha repuntado bastante fuerte en España, si comparemos con el 2020, ¿no? Un más 50%, 55%, pero al final, como ven, estamos todavía muy lejos de los niveles normales de lo que eran niveles del 2019. Los turistas internacionales todavía están unos 45, 47% abajo de lo que venían normalmente. Eso es lo que pensamos, es lo más complicado, porque realmente siguen habiendo algunas restricciones, pero como vemos también en septiembre va mejorando. Eso pensamos que va a seguir mejorando en lo que va del año y también en el 2022, porque sí, lo que vemos justo ahora son dos tendencias muy distintas. Vemos que, por una parte, hay los países europeos, los europeos que están volviendo a España. Vemos este verano, si comparamos con el mismo periodo en 2019, un menos 35%, 30%, por ejemplo, si vemos a Países Bajos, menos 20%, pero también si miramos simplemente a los datos de septiembre, por ejemplo, un menos 4% solamente de holandeses que vienen a España, menos 30 de Francia, 35 de Alemania, así que vemos que claramente están volviendo. Pero obvio, el problema es que faltan los otros, los que no son europeos. Y ahí ven que cuando hablamos de Estados Unidos, del resto del mundo, resto de América y hasta Reino Unido, que es un país muy importante para el turismo español, que representa, como ven, el 22% de los turistas extranjeros en España, ahí sí pensamos que va a seguir habiendo algunos problemas. Porque obvio, van a seguir restricciones hacia otros países que no sean de Europa, y entonces le va a necesitar un poco de tiempo el turismo para volver al nivel
normal. Lo más importante son los europeos, que van a volver. Pensamos que las restricciones desde Reino Unido no van a seguir por mucho tiempo porque la vacunación está siendo muy fuerte en España, la situación sanitaria está siendo bastante buena y entonces ahí se va a arreglar un poco. Pero claro, del resto del mundo van a faltar todavía esos porcientos de turistas extranjeros que todavía no van a volver este año, capaz que no en el primer semestre del 2022, y que van a necesitar un poco más de tiempo para volver realmente. Y el otro punto que falta, y que quizás este es más estructural, son los viajes por motivos profesionales, porque ahí sí están faltando claramente, pero también pensamos que quizás no van a volver totalmente a la normalidad, a lo que era antes de la crisis. ¿Por qué? Porque ahora hacemos todo online. Ahora nos dimos cuenta que podemos hacer un montón de cosas online, por reuniones por Teams, por Zoom o por lo que sea, sin tener que viajar por todo el mundo, ¿no? Entonces, eso puede ser que al final, que algunos eventos y que viajes profesionales no vuelvan a lo que era el nivel anterior a la crisis y que ahí falten algunos turistas. Pero pensamos que las perspectivas son bastante buenas, pero que al contrario de otros sectores, van a necesitar un poco más de tiempo para volver realmente a lo que era la normalidad. Si pasamos al otro sector que explica el por qué España está por ahora por debajo de los países europeos, es la construcción. Y ahí vemos el porqué. El porqué es porque los permisos para la construcción, entonces la demanda en la construcción, como ven, cayó bastante fuerte durante la crisis y necesitó de un poco de tiempo para repuntar. Como ven, durante todo el año 2020 básicamente se quedaron estancados, que sean para las viviendas o los edificios no residenciales. Después de este año volvió a empezar a subir, pero como vemos, hay dos tendencias muy distintas. La primera es la de las viviendas, que como ven ya estamos a niveles bien superiores a lo que era antes de la crisis, y eso se debe simplemente a que la gente, por el tema del COVID también, ¿no? Por el tema de que ahora hay cambios estructurales, que es el teletrabajo, la gente se dio cuenta de que necesita vivir en lugares con más espacio, quizás más en las afueras, quizás no tanto en las ciudades mismas. Y entonces ahí hay unos cambios que también después vamos a ver en otros sectores. Y el otro tema es que los edificios no residenciales ahí no están todavía a los niveles anteriores a la crisis y pensamos que, por ejemplo, en lo que es de las oficinas, bueno, las empresas no van a necesitar tantas oficinas o oficinas tan grandes. Entonces, puede ser que ese segmento nunca vuelva a lo que era antes o muy despacio. Y ahí sí entonces vemos tendencias muy distintas. Pero bueno, si miramos realmente a los permisos, vemos que normalmente la construcción va a volver a un nivel muy alto en los próximos trimestres. Entonces, nos parece que es solamente una cuestión de tiempo y que sí está un poco postergada la recuperación en ese sector. Pero después, cuando vemos entonces los distintos componentes del indicador, cuando hacemos encuestas a las empresas del sector, vemos que la cartera de pedidos está bien, está mejor de que antes de la crisis, ¿no? Hay más empresas que dicen que sí está subiendo la cartera, está mejorando la cartera de pedidos, de que al contrario. La tendencia de producción también está bastante mejor que antes de la crisis, o está al mismo nivel. Pero sí, lo que está mal, o vamos a decir, el problema, es la suba de los precios. ¿Por qué? Porque claro, Miquel ya habló de ese tema y es un tema que vamos a hablar básicamente en casi todos los sectores, que subieron muchísimo los precios de los insumos para la construcción y más que nada de la madera, pero también de los productos metálicos. Entonces ahí en la construcción vemos que hay mucha demanda, que la demanda está ahí, más que nada en las viviendas, pero que la oferta le cuesta seguir ese pulso y que entonces va a llevar a un aumento de precios. Eso tendremos que ver si nos afecta después, claro, a la demanda, porque si suben mucho los precios, la gente quizás no va a tener el poder adquisitivo de seguir comprando. Y el otro punto muy importante serán los fondos europeos. En los próximos 2 años, entre 2021 y el 2023, serán 7.000 millones de euros de fondos europeos que serán destinados a la construcción, al sector de la construcción. Y más que nada a las infraestructuras, pero también a la rehabilitación. Entonces sí, también es un segmento que va a ser muy importante para la construcción, es la rehabilitación,
porque España está muy por debajo de países como Francia o Alemania en términos de tasa de rehabilitación de los edificios, que son bastante antiguos. Entonces, ahí sí tenemos una margen muy importante de aumento de la actividad, que realmente es lo que va a empujar básicamente la actividad en la construcción. Que entonces pensamos que por ahora no le está yendo muy bien, pero que pensamos que las perspectivas son bastante positivas, a pesar de que los costes están aumentando, ¿no? Pero vamos a ver también que quizás van a bajar o han tocado techo. Si pasamos a otro sector doméstico muy importante, obvio, es el retail. Y ahí primero vamos a tratar de entender qué pasa o qué va a pasar con el consumo de los hogares, que obvio es lo más importante para el retail en España. Primero hay que decir que, bueno, el ERTE permitió evitar una suba muy importante de la tasa de paro, que si no podía haber llegado a los 35-40%. Ha subido de los 14 a los 15.5 en el 2020. Pero claro, lo que pasa es que eso fue un incremento mucho más importante que en el resto de Europa. En el resto de Europa, básicamente, la tasa de paro no se movió o hasta bajó en países como Italia o Francia, porque claro, todos se quedaron en los ERTES, vamos a decir. Y entonces, en estos países, la gente, los hogares, no perdió poder adquisitivo, hasta ganó poder adquisitivo durante la crisis. En España no fue el caso. No fue el caso y por eso, al final, el consumo de los hogares está todavía 8 puntos abajo del nivel anterior a la crisis. Lo que sí ha mejorado, si comparamos con fines de 2019, es el gasto público y la inversión de las empresas. El consumo de los hogares es el punto débil por ahora. Eso se debe, como les dije, al hecho de que, bueno, ha subido el paro y como ven, al final la renta disponible bruta ha bajado un poco este año. Eso lleva a que al final, bueno, la gente no tenga tanto poder adquisitivo para comprar y para gastar. Pero sí, si vemos entonces a la tendencia en los últimos meses, sabemos que la situación va a mejorar y podemos esperar un repunte bastante fuerte del consumo en el cuarto trimestre y en los trimestres siguientes. ¿Por qué? Porque como ven ahí, el número de personas desempleadas ha caído bastante fuerte en los últimos 2 o 3 meses. Desde el mes de junio, julio, ha caído el número de personas en el paro. Tenemos una recuperación muy fuerte del mercado laboral y también de los salarios. Será un tema muy importante también para hablar de la inflación, pero lo que pasó en España es que los salarios se han quedado estancados durante toda la crisis y ahora se están recuperando bastante fuerte, pero simplemente, vamos a decir, están recuperando la trayectoria que hubiera sido la sin pandemia. Entonces tenemos una recuperación bastante fuerte ahora que va a permitir a la gente tener más poder adquisitivo y gastar entonces, bueno, el poder adquisitivo, pero también el ahorro, que tiene un poco más, ¿no? Porque como ven, el ahorro no está tan alto, ¿eh? Si comparamos con otros países europeos que están en el 15, en el 20%, como Francia o Bélgica, pero bueno, todavía hay un poco de margen si comparamos con antes de la crisis, que están en el 8 en vez del 5. Ahí sí podemos pensar que el consumo va a repuntar en España. Pero, claro, en el retail hay muchas tendencias distintas y la crisis capaz que ha acelerado algunos cambios estructurales. Lo que ven ahí son entonces las tendencias, si comparamos con justo el momento antes de la crisis, en que 100 es febrero 2020, y ver quién benefició, vamos a decir, de la crisis y quién no. Y lo que ven claramente son tendencias claras de el comercio online ha repuntado muy fuerte. En lo que ven, claro, estamos todos en casa y todos hemos cambiado un poco las costumbres. Antes ya venía de un crecimiento fuerte del comercio online, pero definitivamente se disparó con la crisis. Eso es lo que ven. Y se ha mantenido. A pesar del levantamiento de las restricciones, seguimos comprando mucho online. Entonces pensamos que eso va a seguir. Y eso, obvio, no es algo que es puramente de España, como ven, es algo mundial. Entonces, eso beneficia, claro, al papel, a la industria del papel. Que, claro, hay dos segmentos muy distintos en el papel y dos dinámicas. La primera es el papel gráfico, que claramente se ha caído en los últimos años. La gente ya no lee la prensa, por ejemplo, o muy poco, y la lee online, en Internet. Y el otro segmento, que es muy importante ahora, es lo de los envases y embalajes, el packaging. Porque claro, cuando uno pide online,
tiene que mandarlo en un envase y un embalaje. Entonces, ese segmento está beneficiando mucho al papel. Al revés, el otro problema, vamos a decir, el sector que se vio afectado y que no ha realmente repuntado, es el textil y la ropa, como ven, y el calzado, por ejemplo, en que, como ven, ha caído muy fuerte durante la crisis y desde entonces no ha repuntado realmente. Ha repuntado, pero de manera bastante lenta, ¿no? Eso realmente también viene de una tendencia un poco más antigua, vamos a decir, que si yo les mostraba desde 2015, veíamos que veníamos de un nivel más alto en términos de ventas de textil y que han bajado de a poco. ¿Por qué? Por el tema, más que nada, pensamos nosotros, de un cambio estructural del consumo sostenible, que la gente ya no compra tanto en Europa, más que nada, ya no compra tanto ropa nueva, sino más ropa de segunda mano. Eso también es lo que explica el suceso, el éxito de una empresa como Vinted en muchos países europeos. Entonces está bajando de a poco la compra de ropa nueva. Sí, también lo que puede ayudar un poco ahora será el hecho de que volvemos a la oficina, entonces la ropa, vamos a decir, profesional, los trajes que habían sufrido muchísimo durante la crisis, van a repuntar y ahora esperamos. Y también el otro problema, vamos a decir, del segmento del textil y de la ropa, es que hay una nueva ley europea que en los próximos 5 años quiere cambiar, vamos a decir, el sector en una economía circular. Entonces, van a tener los actores del sector que reciclar los residuos. Entonces, eso va a aumentar los costes y, además de eso, obvio, los costes de transporte que Miquel mencionó también son muy importantes y cuando hablamos de la mayoría de los segmentos del textil y de la ropa, son segmentos con margen muy bajas y con, obvio, muchos volúmenes. Entonces, si suben los costes, ahí les afecta más todavía. También el incremento del SMI, también impacta más que nada a ese sector, más que a otros, obvio, porque tiene más gente que cobra el SMI. Capaz que el otro tema interesante ahí son los electrodomésticos, que como ven han beneficiado de la crisis y desde entonces ha seguido bastante bien. ¿Por qué? Porque hay otro cambio estructural que es el homing. El homing significa que, claro, vamos a pasar más tiempo en casa, entonces queremos que nuestra casa sea más cómoda, tener más electrodomésticos de calidad, etcétera, en casa. Entonces ahí vemos otra tendencia que pensamos que va a durar también en los próximos meses. Y ahora, si pasamos a la industria, vamos a decir, creo que este gráfico es bastante claro sobre quién va bien y qué sectores, vamos a ver las distintas dinámicas, ¿no? Para ver quién contribuyó al crecimiento de las exportaciones y quién lastró a las exportaciones. Ahí vemos bien quién va bien y quién le va mal, ¿no? Primero, cuando vemos al principio de la crisis, vamos a decir, en el 2020, muy pocos sectores contribuían a las exportaciones, al crecimiento. Todos lo lastraban. Los únicos que realmente beneficiaban a las exportaciones eran el agro, como ven, el verde, los productos farmacéuticos, que obvio estamos en una pandemia, entonces eso beneficia a la industria farmacéutica, pero también, como ven, a partir de fines de 2020, la industria automotriz. Pero bueno, después ven que cambia la dinámica, que como lo dijo Miquel, teníamos, y vamos a hablarlo ahora, escasez de semiconductores, que entonces ha conllevado a la caída de la producción automotriz. Y eso lo ven que la industria automotriz ha pasado de apoyar realmente a las exportaciones a después llevar a la caída de las exportaciones, ¿no? En el 2021. Y después vemos ahí la tendencia de los otros sectores, que ahí vemos a todos los sectores que le está yendo bien y que le ha ido bien en el 2021, que son todos los productos que realmente la demanda es muy fuerte. Productos metálicos, productos químicos, plástico, caucho, bueno, productos y químicos. Y entonces, al final, como ven, casi la mayoría, casi todos los sectores, las industrias, están contribuyendo al crecimiento de las exportaciones industriales españolas. Las excepciones son el sector aeroespacial, que no es tan importante para España, pero cuya caída es tan importante que al final sí impacta a las exportaciones,
y, bueno, la industria automotriz, que vamos a ver ya ahora el porqué. El porqué es claro, es la escasez de microchips, que mencionó una vez más Miquel. Y claro, eso conllevó a que en el 2020, por la poca demanda, hubo una caída de la producción del 22% en España. Pero en los 9 meses del 2021, como ven, la producción también fue muy baja. Y al final, si miramos a la parte con rayas, ahí, simplemente le incrementamos y decimos, si el cuarto trimestre del año es igual al tercer trimestre del año, ¿dónde llegamos? Y como ven, vamos a llegar a un nivel muy bajo. Puede ser que sea un poco más alto, pero que igual será todavía mucho más bajo que en el 2019 y que antes de la crisis. Entonces sí, la demanda está ahí, la gente quiere comprar autos, pero las empresas no pueden producir. Y claro, eso también se nota, como ven, que lo vimos también en Alemania, ¿no? En esa encuesta, pero que en España es igual. Cuando preguntamos a las empresas de la industria los factores que pueden limitar la producción, dicen claramente que el problema no es la falta de financiación, no es todavía la mano de obra, que en otros países europeos hay falta de mano de obra, pero en España por ahora no, por lo que vemos, pero sí es la escasez de materiales. Entonces ahí sí vemos claramente que tenemos el mismo problema que en el resto del mundo. También pasó en Estados Unidos, también pasa en Brasil, pasa en el resto de Europa, ¿no? Y claro, el problema es que es una situación que no se verá resuelta hasta finales de 2022. Los dos principales productores de microchips, que son la empresa de Taiwán, TSMC, y Samsung, ya han avisado que los problemas van a seguir hasta finales de 2022. Entonces, pensamos que sí va a repuntar un poco la producción gradualmente en 2022 de automotriz, pero que todavía no vamos a volver a niveles anteriores a la crisis. Entonces, la situación difícil para la industria automotriz, a pesar de que a fines del 2020 fue de las que permitió a la economía repuntar bastante fuerte, a la economía mundial. Y bueno, el otro sector, ahora si pasamos a los sectores que van bien, vamos a decir, el primero son de los productos metálicos. Ya vimos, por ejemplo, bueno, en las exportaciones, que las exportaciones de productos metálicos han ayudado han empujado las exportaciones españolas. Como ven aquí, España exporta principalmente acero y después un poco menos aluminio y cobre, que son los metales más importantes para España. Por eso es que puse ahí los precios de estos metales. Y como ven, los precios de los metales han disparado, claramente. El punto 100 es el punto del 1 de enero del 2020. Como pueden ver, desde el principio de 2020, los precios han subido de un 60%, 80%. Entonces, obvio, es un incremento sustancial. ¿Por qué han disparado? Porque la economía ha repuntado, como lo dijo Miquel, y más que nada la economía china. Y entonces hubo mucha demanda en la automotriz y la construcción, que obvio son los sectores que más necesitan de metales. Y aparte, obvio, también como lo dijo Miquel, las plantas estaban cerradas en algunos momentos en países europeos, por ejemplo, y después, claro, uno necesita tiempo para relanzar, reiniciar esa producción. Y también hay que decir que había una situación de bajos inventarios. Entonces, el problema es que hay mucha demanda y poca oferta y pocos inventarios, entonces ahí sí suben los precios. Pero es posible, y hasta es probable, que los precios hayan tocado techo. ¿Por qué? Porque también, como lo mostró Miquel, la economía china está desacelerando. ¿Por qué está desacelerando? Porque las autoridades chinas temen de que haya una burbuja en el mercado inmobiliario. Temen que las empresas y los hogares estén demasiado endeudados y que entonces después haya una crisis. Entonces lo que hacen es hacer una política de crédito más restrictiva y tratar de frenar un poco la actividad en la construcción. Y eso, obvio, hace con que la demanda que proviene de China baje, disminuya. Y como ven, China representa 60% de la demanda mundial de productos metálicos y de acero. Entonces, eso va a conllevar a una baja de la demanda y puede hacer con que, como lo vemos ahora, ¿no? Que han tocado techo los precios y hasta han empezado a bajar algunos de ellos. Pero igual, también hay que decir que, por ejemplo, hoy, justo esta mañana, ArcelorMittal ha publicado
unos resultados muy buenos, muy positivos, los mejores de la historia, o desde el 2008, beneficios increíbles. Y por eso también hay que decir que, bueno, se ven afectados por la suba de los costes de la electricidad también. Pero al final, por lo que vemos, han conseguido parar un poco la producción en algunas horas, como vimos en España, pero que eso por ahora no está afectando su rentabilidad, claramente. Si pasamos a los otros productos que también está yendo muy bien, son los productos químicos y farmacéuticos. Obvio, en un momento de pandemia, los productos farmacéuticos le va bien, hay mucha demanda y como vimos, desde diciembre están empujando a las exportaciones. Con respecto a los productos químicos, bueno, ahí les muestro la distribución de las cifras de negocios para mostrarles que hay muchos productos distintos, con obvio muchas tendencias también distintas. Durante la crisis o a partir de 2020, finales de 2020, le ha ido bastante bien a los productos químicos por la fuerte demanda en la industria, excepto a los productos cosméticos y la perfumería, porque obvio, nos quedamos en casa, entonces la gente ya no se maquillaba, o muy poco, no se perfumaba, o muy poco también. Y bueno, eso piensa, por ejemplo, una empresa como el BMH, que ahora vamos a tener los años 20 felices ahí, en que la gente va a querer maquillarse más todavía, estar más guapa todavía. Hay que ver, porque también hay que decir que si nos quedamos 2 o 3 días por semana entre trabajo en casa, puede ser que la demanda nunca vuelva a lo que era antes. Pero sí, las perspectivas son bastante buenas, que va a mejorar. Si después miramos a lo que son los productos químicos, por ejemplo, de las materias primas plásticas, que son las más importantes en España, como ven, que por ejemplo es el PVC, pensamos que, bueno, se ha recuperado fuerte, pero que ahora, por la menor demanda de la construcción china, los precios ya han empezado a bajar y van a seguir así. Con respecto al butadieno, que se utiliza más que nada en la industria automotriz, en los neumáticos, pensamos también que al final va a subir la producción, porque algunas plantas en Malasia van a abrir, y que al final, bueno, la caída de la producción automotriz hace con que haya menos demanda para estos productos. Pero en los otros productos, que son los petroquímicos, como los fertilizantes, pensamos que ahí sí los precios van a seguir bastante altos, porque la demanda va a seguir alta y que, bueno, han parado en algunos países como España o Inglaterra la producción en algunas plantas, porque los que se producen con el gas, claro, los precios aumentaron muchísimo del gas, como vamos a ver ahora. Pero al final decidieron parar un poco y eso va a mantener la oferta bastante baja y entonces mantener los precios bastante altos. Y además, bueno, hay que agregar que las empresas del sector han podido por ahora trasladar el incremento de los costes, lo que hace con que la situación del sector sea bastante positiva por ahora. Y si pasamos al sector agro, que también es muy importante en España, ahí nos estamos enfocando más que nada en el cerdo. El cerdo representa un 60% de las exportaciones de carne de España. Y casi la mitad es o fue en 2020 hacia China, que se volvió un mercado importantísimo para los productores de cerdo españoles. Y lo que vemos es que básicamente el año pasado han incrementado, o al principio de año, han incrementado muy fuerte los precios. ¿Por qué? Porque hubo la peste porcina africana, que ha impactado la producción en Europa de cerdos, y en España no hubo peste porcina africana, pero sí en Alemania, por ejemplo. Entonces, hubo poca oferta, poca producción, porque muchos países se vieron afectados y los productores españoles han beneficiado de eso. Pero que al final ahora, bueno, ya pasó esta peste porcina y al final la producción europea ha repuntado fuerte y entonces, obvio, cuando repunta la oferta y que al mismo tiempo las autoridades chinas están haciendo con que las importaciones chinas sean reglamentadas y controladas, hace con que al final la demanda sea un poco menor y que los precios bajen. Eso es lo que ven, que los precios del cerdo en España ha bajado y no esperamos un repunte antes del año que viene. Y el problema, vamos a decir, para los productores de cerdo, es que al final los precios, los costes están subiendo. Porque claro, los costes del trigo, del maíz, de la soja, entonces todos los productos que importa España para
nutrir a los cerdos han aumentado, están bastante altos por razones de cosecha meteorológicas. Entonces, al final, como ven, los costes suben, los precios bajan y después de un año 2020 récord y de un inicio de año muy, muy bueno, pensamos que ahí se vienen tiempos un poco más complicados para la rentabilidad del sector. Y si pasamos a la energía, el último sector, bueno, el tema, claro, son los precios, ¿no? Los precios de la luz. Bueno, no les voy, creo yo, a explicar cómo funciona el mercado mayorista, que me imagino que todos hemos leído muchísimo sobre eso, sobre ese tema. Pero básicamente lo que me pareció interesante era explicar por qué hay diferencia entre España y el resto de Europa. Porque claro, los precios de la luz han aumentado por toda Europa. Porque sí, el mercado mayorista es el mercado único en Europa. Entonces, todos básicamente tienen un precio al mercado mayorista similar, que al final, bueno, lo decide el gas ahora. Cuando hay poca producción de las otras o que no alcanzan las producciones de las otras fuentes, al final hay que usar el gas y claro, como ven, los precios del gas están muy altos, van a seguir bastante altos porque los inventarios están bajos y va a depender mucho de si el invierno es frío o no. Si el invierno es muy frío, ahí sí van a seguir muy altos los precios del gas. Pero ¿por qué en España eso tiene más impacto en la inflación y en el comercio, vamos a decir, minorista, en la gente y en las empresas, de que en el resto de Europa? Eso se debe a que en España hay mucho más contratos de tarifas variables, que obvio, 40% de la gente tiene un contrato del mercado regulado, que es el PVPC, y que entonces cambia todos los días el precio. Y aparte de eso, hay los contratos del mercado libre, pero que también tiene algunos que son indexados también. Entonces, hay una gran parte de los contratos cuyo precio cambia todos los días. Pero, y claro, eso en el resto de Europa no pasa tanto. En Francia, la gran mayoría de los contratos cambian los precios 2 veces al año. Entonces, eso hace con que cuando bajan los precios de la energía, bueno, España beneficia de eso. Como ven, que vemos que la línea negra, cuando sube más alto de que el resto de Europa, pero cuando baja también. Es mucho más volátil. Y claro, el tema es que no hablamos de que bajan los precios cuando bajan. Hablamos de la inflación cuando suben los precios. Entonces, sí, cuando los precios bajan, entonces estos contratos variables ayudan, o sea, benefician a las empresas y a los hogares, pero cuando suben los precios, ahí sí se siente mucho más en los precios de la energía y en la inflación en general en España, que es más volátil que en el resto de Europa. Pero una vez más, también bajó más la inflación en España en el 2020 que en el resto de Europa. Pero sí, ahí sí pensamos que los precios de la energía van a seguir bastante altos, pero hay que decir que salíamos de unos precios muy bajos. Así que si siguen a este nivel para el año que viene, son precios altos, pero que al final tenemos una variación de 0% para el año que viene. Por eso también los economistas piensan que ese incremento en los precios, la inflación, es temporaria, porque pensamos que los precios de las materias, como ven, primas, etcétera, al final están tocando techo, la mayoría, que por la desaceleración de la economía china también no vamos a seguir incrementando los precios y que la energía, claro, va a seguir siendo bastante cara, pensamos, pero que al final, si comparamos con este año, bueno, ya no van a subir tanto, ¿no? Y bueno, para terminar esa presentación, les hablo simplemente de las insolvencias, que creo les interesa a todos, ¿no? Y que ahí vemos una tendencia muy distinta. No sé si se acuerdan, fue hace media hora, 40 minutos, que Miquel les presentó las insolvencias a nivel europeo y mundial, ¿no? Con Estados Unidos también. Básicamente habían bajado en todos lados durante la crisis. En España, como ven, no fue el caso. Han pensado a repuntar desde el 2020, vamos a decir agosto, septiembre. Han subido a un nivel bastante importante y han seguido en esa tendencia en el 2021. ¿Por qué? Primero fue por la hostelería, que la hostelería al final recibió mucho menos ayudas directas del gobierno y bastante tarde, fue en diciembre, en marzo, ¿no? Mientras que en el resto de Europa, muy rápido, la hostelería benefició del ERTE,
vamos a decir, pero también de subvenciones muy importantes, ayudas directas. Y eso, creo yo, fue la gran diferencia, porque al final la hostelería en España quedó un poco más abierto, hubo menos restricciones de que en el resto de Europa durante este invierno, ¿no? Que algunos franceses, por ejemplo, vinieron a España, pero al final sí que la hostelería benefició de menos ayudas y ahí se ve la diferencia, que aunque quedes abierto, si no beneficias de tantas ayudas, al final te caes, tienes que abrir un procedimiento concursal. Y ahora vemos también que en lo que va del año, los otros sectores también han empezado a registrar más insolvencias, entonces. Porque bueno, volvemos a un nivel de actividad cada vez más normal, con ayudas un poco menos importantes, y ahí vemos que hay insolvencias que suben. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar cuando termine la moratoria concursal? Porque obvio, hasta el 31 de diciembre de 2021, no es obligatorio abrir un procedimiento concursal aunque una empresa sea insolvente. Y los acreedores tampoco pueden abrir un procedimiento concursal. España ya es el único país en Europa que tiene esa moratoria. Entonces hay que ver qué va a pasar una vez que ya volveremos a un entorno más normal, ¿no? A un ámbito más normal. Eso hay que ver. Y también hay que ver si el gobierno realmente vuelve a eso o si lo prorroga unos meses más o si, como en Inglaterra, por ejemplo, decide que ya no hay moratorio, pero que al final solamente se puede abrir un procedimiento concursal para deudas superiores al 10.000 libras, como es en Inglaterra, para proteger un poco a las empresas más pequeñas. Esas son preguntas claro, que quedan muy abiertas, pero sí no pensamos que va a haber una avalancha de insolvencias, porque sí pensamos que ya hubo algunas, vamos a ver que ya hubo un ajuste en la economía española y que aparte, bueno, la deuda, que ha incrementado bastante, va a pagarse en los próximos 10 años, por ejemplo. Entonces, eso sí va a permitir postergar un poco el impacto de la crisis y hacer con que no haya una avalancha de insolvencias, sino todavía un nivel bastante alto por las razones que dijimos y más que nada también el incremento de los precios. Muchas gracias y si tienen preguntas, por favor, no duden en hacerlas. Muchas gracias, Bruno y Miquel, a los dos. Pues nada, estábamos aquí esperando por si llegan alguna pregunta. Y de hecho, me pregunto, Miquel, si estás por ahí, te puedes unir por si tienes una opinión al respecto. El tema de los problemas de fabricación de microchips, ¿no? Que están colapsando algunos sectores, ¿no? Problemas de fabricación, como hemos visto para el automóvil. ¿No abren, de hecho, oportunidades para empresas en Europa? O sea, entiendo que hay un problema de costes, que en Asia, ¿no?, es más barato la producción, pero visto que nos paraliza la economía, ¿no abre opciones para invertir? Miquel, ¿tienes? Sí. Anda, Miquel, si querés. Y completo después. Bueno, no se escucha, Miquel. Miquel, no te escuchamos. No. Bruno, si quieres tú, mientras Sí. Miquel resuelve Sí, eso. ¿qué tal? Creo que ahora... Ahora. Vale. No pasa nada, es esto, las cosas de la tecnología. No, de todas Sí. formas, Bruno, encantado de conocer tu opinión. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que una de las cosas, además se ha visto muy bien también en la presentación de Bruno, es que hay una concentración enorme de producción ahora mismo en Corea y en Taiwán. Entonces, el tema de mover esa producción a Europa, que podría ser una de las soluciones, o a Estados Unidos o a otros destinos, es algo que, bueno, en el caso de Taiwán y Corea ha llevado décadas construir esa industria que está ahora mismo pujante y no parece que vaya a ser algo que se pueda hacer en 6 meses, pero realmente algo de lo que vimos, que comentaba antes con los guantes quirúrgicos, ¿no? El año pasado claramente es una oportunidad y una de las cosas que sucede es que esto vuelve a ser una oportunidad para empresas, para producción local. El tema es el tiempo que puede llevar, que no parece que va a ser corto, el producirlo localmente. ¿Qué opinas, Bruno? Sí, sí, exactamente. Porque, o sea, hasta, por ejemplo, empresas como Samsung o TSMC, claro, están tratando de abrir nuevas plantas, de construir nuevas plantas, pero eso necesita tiempo. Por eso también es que ese ajuste va a seguir hasta el 2022. Pero también esas empresas no van a abrir tantas plantas como para
incrementar muchísimo la producción, porque saben que este repunte es puntual y que ese repunte es temporal. Y entonces que al final no vas a abrir 10 plantas para sí responder a la demanda de ahora, pero que después te quedas con las 10 plantas más y que una vez que la actividad vuelve a un nivel normal, quizás que no vas a poder producir tanto o tener que producir tanto. Y ahí sí, esas empresas, pero como por ejemplo los productos metálicos, químicos, etcétera, tratan de hacer con que van a responder a la demanda, pero tampoco invertir tanto porque saben que ese 5 o 6% de crecimiento mundial no es normal. Vamos a volver a un 2 o un 3 en un año o 2 o 3. Y ahí sí hay que manejar un poco las expectativas. También hay que decir que los precios altos benefician a esas empresas, como vimos con Samsung, que tiene muy buenos resultados financieros, ArcelorMittal, por ejemplo, ¿no? que he mencionado. Por eso, ellos tratan de manejar y invertir en muchas plantas nuevas, capaz que no les sirve así tanto. Y como dijo Miquel, por el tema de los costes y también de cuánto tiempo lleva a construir una nueva planta, quizás llegues un poco tarde a la producción. Sí. Ya. Bueno, os he escuchado a los dos súper optimistas con, ¿no?, la palabra recuperación y que hace un año, ¿no?, pues no estaba tan cierta. Y al mismo tiempo no habéis dejado de señalar algunos riesgos significativos, porque bueno, el aumento del precio de la energía, un defecto de oferta, ¿no?, de algunos componentes, la inflación. ¿Hasta qué punto está en riesgo que esta recuperación sea estable? Una vez más, una cosa buena o mala siempre, ¿no? Es cuando hablamos del crecimiento económico, es que primero partimos del hecho que siempre tenemos que crecer. Hay gente que dice que igual lo que habría que es distribuir mejor lo que ya existe, pero el tema es que siempre tenemos que crecer. Y luego un tema muy importante es que nos comparamos con el año anterior. Entonces, una de las cosas que quería hacer hincapié en la parte global es que en el 21 no crecer hubiese sido imposible porque partíamos de la crisis más grande económica de los últimos 80 años. Entonces, la pregunta del millón, que está muy bien traída, es ¿y ahora qué pasa en el 22? Globalmente hemos dicho que el crecimiento creo que va a seguir, creemos a nivel de la información que hay en COFAS, de que va a seguir, pero más moderadamente, precisamente porque la escasez de algunas materias primas, lo que es el coste del trasladar esa mercancía de lugares a otros, la apreciación del dólar, al final la posible subida de tipos, son cuestiones que no han estado encima de la mesa. Llevamos desde el año 2008 con los tipos de interés más bajos de los últimos 70 años. Algún día decir que los tipos van a subir no es descubrir la pólvora, pero el día que suban es que va a ser una sorpresa, porque llevamos ya mucho tiempo con tipos muy bajos y si los norteamericanos, como hemos comentado en alguna otra conferencia previa, suben los tipos de interés del dólar, el mayor problema que tiene es para nuestros exportadores que venden a países emergentes muy endeudados en dólares, con lo cual la carga del dólar va a ser mayor en su pasivo. Con lo cual, continúa el rebote, pero lógicamente pensamos que esa serie de incertidumbres hacen que en el 2022 no puede seguir con la fuerza del 21. Sí, y creo que las perspectivas son bastante distintas si comparamos Europa con los países emergentes, por ejemplo, como dijo muy bien Miquel, porque en estos países ya han subido los tipos de interés. Los bancos centrales ya han aumentado hace meses los tipos de interés, que sea en Brasil, que sea en Rusia, que sea en Turquía, bueno, ya hace mucho tiempo. Básicamente en casi todos los países emergentes han subido los tipos de interés justamente para tratar de bajar a la inflación y eso hace con que están, bueno, básicamente afectando a la demanda, al crédito, a la demanda, al consumo, a la inversión y ahí sí pensamos que es actividad que es perdida, vamos a decir. En Europa, mientras no se aumenta el tipo de interés y que entonces al final por ahora es un problema de oferta, pensamos que la recuperación, por ejemplo, en la industria automotriz, se está postergando. Que, por ejemplo, porque si querés comprar el auto, al final, claro, lo que pasa es que no vas a poder comprarlo este año, pero que quizás lo que hubieras comprado este año lo vas a comprar el año que viene o en 2023 y que entonces, en vez de tener una recuperación muy fuerte y, vamos a decir, de recuperar todo en un año o dos, quizás vamos a recuperarlo en 3 o 4 años, más que nada.
Pero ahí sí, si por la inflación tenemos que subir los tipos de interés y que entonces hay más insolvencias, que se destruye, vamos a decir, empresas, empleos, etcétera, ahí sí, claramente vamos a perder actividad y para siempre, o casi. Bueno, esperemos que no. Y dicho eso, ¿qué sería de nuestro negocio si no hubiese incertidumbre con la economía, verdad? Así que bueno, pues si os parece, vamos a cerrar aquí. Nos despedimos de todos los asistentes. Les esperamos el 2 de diciembre con Okean. Y bueno, pues que tengáis un buen día. Muchas gracias, Carolina. Muchas Muchas gracias gracias. a todos. Hasta pronto.